de sostenibilidad. De hecho, antes la entendíamos más como en el entorno, ¿no? Como aplicaba al entorno, y ahora ya pues, las Naciones Unidas ya nos han dicho que eso va de 3 vertientes, ¿no? De la medioambiental, la social y la gobernanza. Y para hablar de ello tenemos a Fernando Alonso. Un aplauso para Fernando. Fernando es director de empresas y corporaciones del BBVA en España, es miembro del comité de dirección de BBVA España. Y queremos hablar contigo, Fernando, porque es verdad que el 79%, ya apuntaba Jorge, que el 79% de los consumidores ha modificado sus preferencias de compra, ¿no? Basándose un poco pues, en criterios de responsabilidad social, de inclusividad, de impacto. ¿Qué retos crees tú desde vuestra corporación, que conocéis bien por todos los movimientos que habéis hecho en ese sentido de la sostenibilidad entendida de forma muy global, qué retos y qué oportunidades abraza la sostenibilidad para el resto de compañías que no son una gran corporación? Tenemos el reto de que están deseando el café, ¿eh? Ya. Vamos a intentar resumir. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar y gracias a los organizadores por darme la oportunidad de estar este ratito en este interesantísimo foro, ¿no? Voy a intentar resumir mucho, ¿vale? Pero es muy importante la primera pregunta porque tiene que ver un poco, yo creo que el COVID como pandemia ha sido también un acelerador de tendencias, ¿no? Entonces ha acelerado mucho la tendencia de digitalización, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Las infraestructuras de teletrabajo, por ejemplo, en los domicilios particulares, creo que empiezan a ser muy habituales. La combinación de entornos presenciales, remotos y digitales es una cosa que ya es normalizada, al menos en las grandes corporaciones, y antes se hablaba muy bien de que compañías de tamaño muy pequeño pues son capaces de escalar hacia mercados de Internet por la vía de las plataformas online y demás, ¿no? Por tanto, todo está mucho más accesible y ahí hemos ganado unos años, ¿no? Y lo mismo está pasando con la sostenibilidad. Lo que sucede es que en la sostenibilidad no somos tan conscientes, ¿no? Pero decisiones de inversión a nivel de consumidores, por ejemplo, el cambio de un electrodoméstico en tu vivienda, ¿no? Pues ya todo el mundo mira la etiqueta de eficiencia energética, o la climatización, la iluminación LED, que puedes tener hasta un 80 o un 90% de ahorros, no digamos ya la compra de una vivienda, donde todo lo que son certificaciones de terceros, pero todo lo que es aislamiento térmico, acústico, etcétera, pues están ya en el día a día, ¿no? Yo creo que ahora, hacia adelante, pues la movilidad sostenible, ¿no? Con el coche híbrido o eléctrico o otras tecnologías que seguro van a aparecer, o el propio autoconsumo, por ejemplo, en los tejados, ¿no? De las viviendas y de las comunidades de propietarios, me parece que son ejemplos muy claros de que la sostenibilidad va muy rápido, ¿no? Entonces me decías, Noemí, ¿dónde están las oportunidades y dónde están los retos? Yo de las oportunidades, por citar muy rápidamente casi el titular, 3 de ellas, ¿no? La primera es el NextGen. El NextGen es el fondo de recuperación que tiene el reto de transformar todo lo que es el tejido productivo. En el NextGen, 1/3 aproximadamente es sostenibilidad. Por tanto, ahí la primera oportunidad. Y luego hay oportunidades en cuenta de resultados. Una muy clara en la línea de ingresos. Yo creo que esa tendencia, esos cambios en los patrones de comportamiento y en los hábitos de consumo de cada vez más personas, pues hay un colectivo crecientemente importante que cada vez pone más foco en la sostenibilidad y que tiene una propensión a consumir más productos alrededor de aquellas marcas que demuestran una mayor reputación corporativa en términos de sostenibilidad. Por tanto, eso es directamente línea de ingresos. Y luego la línea de costes, con los precios de la energía que tenemos hoy, pues esa también yo creo que es muy clara, ¿no? Por ejemplo, sectores que tienen en su cuenta de resultados un gran consumo desde un punto de vista de energía. Estoy pensando en el hortofrutícola, elaborados cárnicos, etcétera, donde hemos hecho acciones comerciales concretas de eficiencia energética con asesoramiento con partners. Son claramente un buen ejemplo desde un punto de vista de alineamiento de lo que es preservar el medio ambiente por un lado con ahorros en la cuenta de resultados, ¿no? Y luego yo creo que la tecnología pues tiene que darnos aquí un plus desde un punto de vista de avanzar en la transición energética, ¿no? Y el ejemplo de las renovables para mí es muy claro. Las renovables que tenemos hoy no son las que teníamos hace 15 años. Toda esa ganancia de productividad y de eficiencia en todo lo que es la tecnología de renovables ha permitido abaratar mucho el coste, banalizarlo y de alguna manera poner a disposición de toda la comunidad pues una alternativa energética mucho más barata.
y mucho más eficiente, ¿no? Ahí están los contratos de energía, los PPAs, los acuerdos de compra de energía a largo plazo a precio cerrado, con precios sustancialmente por debajo de los contados que tenemos hoy en energía, gracias a que la tecnología en renovables ha cambiado mucho, ¿no? Y de manera que son proyectos que interesan al operador energético, al operador de renovables, a los bancos porque son bancables, porque de alguna manera son tecnologías cuyo punto muerto se alcanza a niveles mucho más bajos, y desde luego al gran consumidor de energía que está dispuestísimo a cerrar un contrato de largo plazo a precios muy por debajo del mercado, ¿no? Y en cuanto a los retos, yo diría uno, y es el enorme esfuerzo inversor que hay que hacer de manera sostenida en el tiempo en los próximos 30 años para descarbonizar la economía, y que se estima en un 5% del PIB mundial durante los próximos 30 años. Y eso es una cantidad pues formidable de, creo que son como 120, 130 trillones de euros a nivel global. Qué buenas esas tres oportunidades y ese reto. Las grandes compañías estáis inspirando el cambio, está claro. De hecho, yo no lo sabía, pero en vuestro caso en BBVA ya es neutro en emisiones directas desde el año pasado. Pero vamos a traspasar a las compañías pymes esa realidad. ¿Con qué aliados pueden contar las pequeñas y medianas empresas para llevar un poco más lejos la transición ecológica, ¿no? Bueno, hay una muy clara, ¿no?, que es el NextGen, este fondo de recuperación y de resiliencia que viene a mitigar los efectos de la pandemia y que claramente pues, va muy enfocado hacia el mundo de la compañía grande, mediana, y hay que intentar también que por capilaridad vaya hacia las compañías más pequeñas, ¿no? Nosotros como entidad queremos asumir un rol muy activo de apoyo sobre todo a la pequeña y mediana empresa desde 3 puntos de vista, ¿no? El primero como asesores, en el sentido de transferir todo el conocimiento que tenemos, porque lo que vivimos de analizar proyectos de inversión desde un punto de vista financiero, económico y patrimonial, y por lo tanto todo ese conocimiento y ese expertise lo ponemos a disposición de los empresarios que obviamente se van a apoyar mucho en el NextGen, y además un conocimiento muy multidisciplinar. Y estamos hablando de 3 o 4 ejes muy claros donde tenemos gente experta en el mundo de la eficiencia energética industrial, la eficiencia energética residencial, en el mundo de la movilidad sostenible, y recientemente se presentaba también todo el plan de digitalización de las empresas y de las pymes, ¿no? Entonces, asesorar, por un lado, desde luego acompañar a esos clientes en esa transición energética, y desde luego financiar. Financiar en la medida que el proyecto sea viable desde un punto de vista económico y tenga encaje estratégico para los clientes. Nuestra idea siempre es acompañar, y si luego tienen una subvención no reintegrable que va a mejorar su rentabilidad del proyecto y su rentabilidad de accionistas, pues fenomenal. Pero nuestra recomendación ahí es que si el proyecto es interesante, por las razones que he comentado, pues que tiene que ir adelante sí o sí, que ahí tenemos lo que llamamos soluciones integrales llave en mano. De manera que nosotros damos la financiación, pero tenemos acuerdos pues, con compañías energéticas, con compañías de instalación, con compañías que nos ayuden en la tramitación de las subvenciones, de manera que el cliente solo se tenga que preocupar de la implementación de esa solución, porque ya se lo damos todo muy cerrado, ¿no? Y luego un ejemplo muy claro que me interesa mucho remarcar de cómo, decía antes Noemí, que la tecnología tiene que estar al servicio de la sostenibilidad. El ejemplo de la curva de productividad de la tecnología en renovables es muy claro, y nosotros, que somos referente en la transformación digital, pues también tenemos algunos ejemplos de innovaciones que hemos puesto al servicio de la sostenibilidad, ¿no? Uno de ellos es muy interesante. Somos la primera entidad a nivel mundial que ha hecho público la utilización de inteligencia artificial con analítica de datos en el cálculo de la huella de carbono. Lo iniciamos hace un año con empresas y corporaciones, ya llegamos como a unas 130.000 en España, y recientemente pues ya lo hemos hecho extensivo también a nivel de familias y de personas físicas. Y lo que hacemos es utilizar esa analítica de datos alrededor del consumo en combustible, en gas y en electricidad para hacer una predicción de huella de carbono, y a partir de esa emisión de toneladas de CO2 o de kilos de CO2 emitidos a la atmósfera, pues con ese diagnóstico inicial hacemos un plan de mejora con reducciones de eficiencia energética, con medidas de recomendación, etc. Entonces, bueno, es un ejemplo muy claro cómo la tecnología pues, puede hacer mucho hacia adelante para mejorar en la sostenibilidad, ¿no? Y por ahí tenemos que seguir
que seguir avanzando, ¿no? Fernando, solo un minuto para que me resuelvas una idea que creo que es un reto, no solo en BBVA, sino en muchísimas compañías. Todas las iniciativas sostenibles corren ese riesgo de ser percibidas como acciones de greenwashing, ¿no? Eso lo tenemos claro desde el principio. Entonces, ¿cómo conseguís inspirar internamente en la compañía, también externamente, para que no sea así percibido y para que sea creído, ¿no? No, es muy importante esto que estás comentando, Noemí. Nosotros, en los últimos 3 años, y muy en concreto durante toda la pandemia del COVID, le hemos dedicado mucho tiempo a todo lo que es el trabajo in-house, es decir, la parte que no se ve de la sostenibilidad, pero que es muy importante desde un punto de vista organizativo para tener todo preparado, ¿no? Por darte 2 o 3 ideas rápidas, hemos tenido que rediseñar procesos para hacer el marcaje de las operaciones que son sostenibles, definir KPIs, es decir, los indicadores de actividad que vamos a medir, el governance de esa medición, la objetivación a nivel de redes comerciales. Hemos creado una taxonomía que alrededor de esta palabra lo que esconde simplemente es los atributos que están detrás de algo que es sostenible, separándolo de lo que no lo es. Y hablamos de sostenibilidad incremental, no vale decir que tu stock de operaciones simplemente es sostenible, sino que tiene que ser el flujo de nuevas operaciones. Eso nos ha permitido crear un abanico de productos que en cada uno de los segmentos pues tiene su correspondiente alternativa y declinación sostenible, en el mundo hipotecario, en consumo, en negocios, en pymes, en grandes corporaciones, en el mundo de los recursos fuera de balance. De manera que tenemos muy claro hoy lo que es sostenible y lo que no lo es. Y tenemos a toda la organización con un esfuerzo organizativo muy, muy claro, ¿no? Además de todo eso, en el modelo de distribución, en mi caso, en el área de empresas y corporaciones, que es una red especializada solo en el mundo empresarial, lo que tenemos es, en las distintas direcciones regionales, un equipo especializado que solo habla de sostenibilidad, de gente muy buena, pero con un gran conocimiento alrededor de la eficiencia energética, de la movilidad, de la digitalización y todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego también, para que veas que está súper aterrizado, pues tenemos todos, y cuando digo todos son las 125.000 personas que trabajamos en BBVA, un itinerario formativo con contenidos de sostenibilidad, donde obviamente las personas que estamos en el front, en la relación con clientes, mucho más adaptado y mucho más intenso o intensivo en esta información, pero todo el mundo tiene unos contenidos mínimos en el grupo relacionados con la sostenibilidad y además con certificaciones externas y con validación por parte de terceros, ¿no? El compromiso del banco aquí es tremendo, como sabéis. En el Investor Day que tuvimos la semana pasada, pues una de las ponencias es solo de sostenibilidad. Hemos creado un área que es transversal a todas las geografías de sostenibilidad, que la dirige la persona que era el country manager del grupo en Estados Unidos, Javier Rodríguez Soler, y es una idea de que tenemos foco, de que es un área muy autónoma y que está muy integrada al mismo tiempo con las unidades de negocio, ¿no? Entonces, está todo súper aterrizado y las ideas yo creo que muy, muy claras, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Cada vez se complica más la cosa, esto de la taxonomía de la sostenibilidad empresarial ahora. O sea, cada vez lo estamos complicando más, pero muchísimas gracias por explicárnoslo y por estar hoy aquí con nosotros. Estupendo. Muchas gracias. A vosotros.